La primera Iglesia Bautista de Guadalajara les saluda en este domingo 1 de noviembre del año 2020. Es nuestra oración que Dios le bendiga a usted y a su familia y que estemos con gozo y gratitud en este culto de adoración que tributamos a su nombre. En esta ocasión Dios ha determinado nuevamente que lo hagamos de esta manera, pero estemos contentos que el Señor nos permite hacerlo así. Así que le invito por favor, hermano, a que tome un momento de oración en su casa mientras escuchamos un preludio a cargo de nuestros hermanos músicos. Voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Arturo Hernández, quien nos guiará en una oración de gratitud a nuestro Dios. Muy buenas tardes, mis hermanos. Vamos a hacer la oración de gratitud. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque nos permites una vez más tener este culto de punto de vista virtual. Te pedimos que tú bendigas cada uno de los actos que se hagan ahora y que sean para adoración y para alabanza tuya. Bendice a los hermanos que tienen necesidad y también bendice al predicador de esta tarde. Te pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora entonemos un himno, el cual nos indicarán nuestros hermanos encargados de la música. Guíanos en
Tome su Biblia, por favor, hermano, ahí en su casa, y busque, por favor, en el libro de Josué, capítulo 1, para leer de los versículos 1 al 9. Josué, capítulo 1, versículos 1 al 9. Dejo el tiempo a nuestro hermano Luis Miranda, quien nos guiará en esta lectura. Buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto saludarles por este medio, esperando que todos se encuentren bien. Les voy a invitar, hermanos, a que todos juntos, ahí en sus casitas, busquen del libro de Josué, el capítulo 1, para leer los versículos del 1 al 9. Les voy a dar tiempo para que lo encuentren, hermano. Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Voy a dar lectura a estos versículos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Esta es palabra de Dios. Ahora, hermanos, vamos a hacer una oración especial para poner en las manos de nuestro Dios nuestras peticiones y también las acciones de gracias por bendiciones que hayamos recibido durante la semana. Voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Gabriel Valle, quien nos guiará en esta oración. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, amoroso y bueno, te damos muchas gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, al darnos el sustento día a día, Señor. Ahora, Padre Celestial, queremos suplicarte, Padre bendito, que tú seas con cada uno de mis hermanos que se encuentran enfermos, Padre Celestial. Te pido que tú seas su doctor por excelencia, Señor, que tú seas con ellos, Señor, y con cada uno de sus familiares, Padre Celestial, para que puedan cuidarles y puedan proveerles lo necesario, Señor. Así te pedimos por los doctores, por las enfermeras, Señor bendito, para que tú seas con ellos, Padre Celestial. Queremos también pedirte muy en especial por acciones de gracias, Señor, por aquellos hermanos que están dándote gracias por lo que tú has hecho en sus vidas, Padre bendito. Te pido que tú los bendigas y que tú seas con ellos, Señor bendito. Y si alguno tuviera alguna necesidad, Padre Celestial, te pido que tú la suplas también, Padre Celestial. Nos ponemos en tus preciosas manos a cada uno de ellos, Señor bendito. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo estamos rogando. Amén. Entonemos con alegría un himno más, hermanos. Eleva Dios su dulce voz.
Señor que a su Señor eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús hará vencer por su poder, por la obra de la cruz. Amén. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar el mensaje de nuestro Dios a través de nuestro pastor, nuestro hermano Isaac Sotomayor Gutiérrez, a quien dejo el tiempo. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto saludarles desde las instalaciones de la Primera Iglesia Bautista de Guadalajara. Como quisiera que hubiésemos podido reunirnos como lo hemos hecho a partir de octubre, pero por las condiciones sanitarias nos vemos obligados a permanecer en casa. Así que qué bueno que estamos en casa y debemos de cuidarnos. Hemos cumplido cabalmente con el protocolo de seguridad, pero si ahora nos dicen que tenemos que estar en casa, pues lo hacemos así. Ojalá y Dios nos permita, en su misericordia y su gracia, volvernos a reunir pronto. Entre tanto, miércoles y viernes, hermanos, consideramos que si no hay botón rojo para toda la semana, podemos reunirnos de 6 a 7 y partir tanto miércoles como viernes. Los que gusten venir, hermanos, son siempre bienvenidos, pero los días domingo, pues lo seguiremos haciendo por transmisión. Quiero anunciarles que en esta semana Dios llamó a su presencia al hermano Arratia Coca, y ruego que estemos orando por su familia, sus hijos. Ustedes saben, él fue miembro muchos años en esta iglesia, maestro en la escuela dominical y sirvió en algunas otras áreas de la iglesia. Así que el Señor lo ha llamado a su presencia y ruego que estemos en oración por él y sigamos en oración por nuestros hermanos enfermitos, los hermanos ancianitos, por cada uno de ellos. Qué gozo saber que los hermanos Villanueva cumplieron 50 años de vida matrimonial. Gloria a nuestro Dios por ello. Y como hemos hecho las semanas pasadas, estamos meditando en los 10 mandamientos y es necesario que ahora veamos el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo. Éxodo capítulo número 20, versículos 8 al 11, que les invito a que lo leamos en casa. Todos juntos, por favor. Éxodo 20, versículos 8 y versículos 8 al 11, 20, 8 al 11, que dice así: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Qué importante es que consideremos este mandamiento en este tiempo de cierre de los templos. Pues el día de reposo para honra y gloria de Dios no depende del templo,
sino de el amor, la relación y la obediencia que tengamos delante de nuestro Dios. El mandamiento no es si hay templo o no hay templo, si está cerrado o no está cerrado. El día de reposo se debe de guardar, porque es un mandamiento. Muchos de nuestros hermanos, ustedes bien saben, sin templo, se han reunido debajo de árboles o cerca del río, dice la Escritura que lo hacían las mujeres en Filipo, en otros lugares, donde sea, pero tenía que guardarse el día del Señor y el pueblo unido, glorificando al Señor. Como bien sabemos, en el Nuevo Testamento jamás encontraremos una orden específica a guardar el séptimo día, como tampoco una orden específica a guardar el primer día. Reconocemos que hay muchas referencias en el Nuevo Testamento donde se nos enseña que el Señor y los apóstoles guardaban el séptimo día, pues eran judíos y así lo hacían los judíos. Pero ellos, el Señor y los apóstoles, no lo hacían conforme a la tradición de los judíos o de los ancianos, sino guardando el espíritu del mandamiento, porque fueron ellos condenados por los escribas y los fariseos y los saduceos de recoger espigas en el séptimo día. Y el mismo Señor fue acusado de romper el día de reposo por sanar a las personas en séptimo día. Hasta decían, dice la Escritura, 6 días hay para que vengan a ser sanados, no este día. El Señor dijo que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y en Cristo se ha cumplido la totalidad de la ley, totalmente, completamente. El fin de la ley es Cristo. Y podemos pensar de ella el fin de la ley, hasta allí. O el propósito de la ley, porque las dos acepciones están en Cristo Jesús. El propósito de la ley, según Gálatas, es llevarnos a Cristo Jesús. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque Cristo hace el fin de la ley. Pero eso no quiere decir que vivamos sin ley, pues vivimos regidos por la ley de Cristo. Como cristianos evangélicos somos condenados por los adventistas del séptimo día, pues consideran que nosotros vivimos en pecado porque adoramos en el día del sol y adoramos al sol, Sunday. Y aún más, ellos se atreven a decir que el día domingo es la marca de la bestia y que todas las iglesias que se reúnen el domingo tienen la marca de la bestia y por lo cual seremos condenados. Pero si así fuera, entonces fue un pecado grave celebrar la cena del Señor el primer día de la semana. Si así fuera, era un pecado grave y marca de la bestia, hasta me duele decirlo así, o me da escozor de decirlo así, que el pueblo se reuniera a adorar el primer día de la semana, a ofrendar el primer día de la semana, y que el mismo apóstol Juan recibiera la revelación en el día del Señor, porque así lo llama, el día del Señor. Reitero, qué importante es que consideramos este mandamiento en este tiempo de cierre de los templos, pues el día de reposo para honra y gloria de Dios no depende de un templo, sino de la obediencia al mandamiento. Y a pesar de que estamos en la gracia, vemos que la iglesia se reunía para adorar el primer día de la semana. Debemos ser conscientes que el reposo del cristiano en el Nuevo Testamento es el día del Señor, y la iglesia dejó de reunirse el séptimo día y se reunía el primer día de la semana para conmemorar, celebrar, adorar y glorificar la obra redentora en Cristo Jesús que culmina el día de la resurrección. No celebramos el día séptimo, culminación de la creación. Celebramos y adoramos el primer día de la semana, culminación de la redención. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este mandamiento ya lo conocían antes de llegar al Sinaí. Es Dios mismo el que lo bendijo y lo santificó desde el huerto del Edén. Y cuando el pueblo en el desierto
pide pan y Dios derrama el maná, les dice que pueden recolectarlo 6 días, excepto el séptimo día. Dice la Escritura en Éxodo 16:23, y Él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Recuerden que el séptimo día no cayó maná. Y aunque en la primera ocasión ellos salieron a buscarlo, no lo encontraron. No entendían, pero ya lo sabían. Así que desde antes de que lleguen al Sinaí, el Señor les dijo que deberían reposar. Ellos sabían. Por eso el mandamiento dice: acuérdate. Es algo que ya sabían. Y nosotros debemos de acordarnos de guardar el día de reposo. Hagamos oración y meditemos en esto. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque puedo junto con mis hermanos leer las Escrituras. Hoy sé, Señor, que una familia de nuestro templo está viviendo, Señor, en otro poblado lejos, Zapotlanejo. Y desde allí, Señor, estuvieron hace unos días, hace 8 días, hace 15 días, aquí en tu casa. Yo siempre decía Chapala, El Salto o Tezistán y otros municipios, pero ahora aún, Señor, un poco más retirado. Pero donde quiera que estemos, estamos glorificando tu nombre ahora juntos. Gracias por aquellos que de otras iglesias o aquellos amigos que han sido invitados para escuchar, para oír tu palabra. Te ruego que a todos, Señor, en la ciudad, fuera de la ciudad, en el país o fuera de él, tu palabra nos edifique. Te lo ruego, Padre, muéstranos tu voluntad en tu palabra. Por Cristo te lo ruego. Amén. Vuelvo a leer este pasaje, hermanos, de Éxodo, capítulo número 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate que el día de reposo es un día para adorar. La prohibición de no trabajar es dada por Dios y tiene un propósito superior para el hombre en este día. Si el trabajo es bueno, que lo es, el día de reposo también tenía algo bueno para el hombre, el plan divino. Así como Dios ordenó desde el Edén que se trabajara, desde el Edén también se guarda el día de reposo para la adoración, pues Dios lo santificó. El día de reposo es para la adoración, la alabanza, la gratitud, la comunión, la luz, el descanso en Él, la confesión, la petición, el reposo en el alma. La Biblia dice que Dios se paseaba por el huerto cuando el día refrescaba para estar en comunión con ellos, con Adán y con Eva. Y es muy probable que lo hiciera así constantemente, cada día para estar en comunión. Pero otra cosa era santificar el día, apartarlo para tener completo reposo. Esto incluye adoración. Así que no sabemos cuánto tiempo Adán y Eva tomaban este día y lo dedicaban completo para la comunión con el Señor. La Biblia no enseña que ellos no tuviesen comunión con Él cada día, pues les digo, Él se paseaba al refrescar el día o al terminar el día. Y seguramente para tener comunión, pues la creación y el mismo hombre fue que para que Dios tuviera comunión con ellos, les diera esa bendición, tuvieran esa gran bendición de tener comunión con el Padre. Pero más seguramente el séptimo día. Dios no está en contra de que trabajemos, pero sí está en contra de que este día no lo adoremos. Y no es suficiente decir específicamente en como muchos pueden decir, yo lo puedo adorar cualquier otro día. Pues claro que lo debemos de hacer, y mal haríamos si no lo hiciéramos. Pero el día de reposo es día de adoración. El domingo fue tenido, o el primer día de la semana. Recuerden que los días no tenían esos nombres. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes.
De esa manera no eran denominados por los judíos. Los judíos los denominaban por día, primer día, segundo día. Por eso el énfasis, séptimo día. Pero el primer día de la semana, que nosotros ahora llamamos domingo, Dominos, Día del Señor en latín, fue tenido como descanso por tradición, pero en los países cristianos se convirtió en una tradición. Pero por la revolución industrial esto terminó en parte, pues las fábricas de operación continua no podían detenerse, así que había que trabajar y muchos, por el miserable sueldo y las profundas necesidades de los obreros en aquellos siglos, tanto varones como mujeres y niños se vieron obligados a hacerlo y dejaron de guardar el día de reposo. Ahora no es obligatorio, pero por la sociedad de consumo y servicio en la que nos desenvolvemos, una buena parte de nuestros hermanos en la fe se ven necesitados de trabajar, requieren trabajar. Algunos que tienen oportunidad y por comprensión de lo que Dios dice, rechazan el empleo que les pide laborar los domingos. Sí, hay hermanos en la fe que no aceptan empleos. Tajantemente dicen: el domingo no trabajo, es día del Señor. Por el amor, por la obediencia, por la comunión, porque saben que necesitan el alimento de la palabra de Dios, y no es que no lo hayan tomado directamente de la Biblia en sus casas, sino cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice literalmente los versículos 9 y 10: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Fíjense, reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es para el Señor. 6 días tienes para hacerlo, y lo demás, absolutamente nadie. Porque algún creyente pudiera decir: pues yo lo guardo, pero tengo una empresa y ellos no lo van a guardar. En estos siglos así se hace, pero hermanos creyentes que también fueron empresarios de años pasados o de un siglo pasado, aún tampoco sus empleados. La mayoría de nosotros no nos vemos en la necesidad de laborar este día. Aquellos que tienen un autoempleo pueden apartar el día. Los que son profesionales en alguna rama o en cualquier rama también no se ven en la necesidad. Así que usémoslo para honra y para gloria de Dios, no para nuestro provecho económico. Si no está usted en un empleo que le requiere los domingos y usted considera estar allí, esa es su decisión. Así como la decisión de otros de decir: no voy a trabajar, tengo que obedecer. Esa es su decisión. Pero si usted no está en un empleo, en un trabajo, en una fábrica, y solo es un autoempleo o una profesión, con mayor razón tiene que acatar, guardar el día del Señor. Ninguno de nosotros cuestionaría el 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Ninguno. Y algunos que lo cuestionan, ahí dice honra a tu padre y a tu madre, pero no son cristianos. Aún así, porque no está hablando si son creyentes o no son creyentes, son padres y hay que honrarlos. Ninguno ponemos otra vez, lo cuestionamos. Tampoco cuestionamos el 6º mandamiento: no matarás. No, pues es que depende de las circunstancias. No matarás. Y los demás, el 7º, el 8º, el 9º, no los cuestionamos. ¿Por qué tendríamos que cuestionar el 4º mandamiento?
Porque alguien de nosotros pudiera decir, a menos que tengas hambre, ¿se vale robar? Definitivamente no. Entonces, ¿por qué el cuarto mandamiento sí queremos ser tan flexibles en eso? Y no ser tan, como la Escritura dice, no. 6 días trabajarás, dice el 10, el 7º día es reposo para Jehová, no hagas en él obra alguna. Somos tan relajados con este mandamiento y es un mandamiento con igual valor que los demás. No es un mandamiento secundario o inferior. No tienen mayor relevancia los demás. Y probablemente no tengamos consecuencias inmediatas. Pero eso no significa que podemos tomarnos el día para nosotros mismos. Eso es una falta contra Dios y es rechazar la enseñanza tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Al usar el día del Señor para nuestros propios intereses, podemos llegar a hacer de nuestra persona y de nuestros intereses familiares, de nuestros intereses personales, económicos, lúdicos, recreacionales, que esas fueran nuestras divinidades. Y entonces rompemos, no tendrás dioses ajenos. Es que es mi día de descanso y voy a estar con la familia y la familia es importante. De acuerdo. Pero el 7º día es del Señor, el primer día es el día de reposo. En el Nuevo Testamento, el día de reposo. Así que podríamos estarnos haciendo una divinidad de aquello que quitamos la atención para adorar, porque es día de Jehová, para hacer otras cosas. Y no hablo de hacerlo por obligación. Esto es cuestión de fe, es cuestión de convicción, es por alabanza y por gratitud. Es día de Jehová. Les he dicho con anterioridad que los hermanos de la Iglesia Bautista y Esperanza en Puerto Vallarta, en el tiempo que el Señor me permitió servir allí, muchos de los miembros de la iglesia trabajaban en el sector turístico, muchos, y por lo tanto en los servicios, empleos de servicio a los demás, y los domingos eran impensables para descansar. Así que muchos que llegaron al Evangelio por nuevos en la fe, al leer las Escrituras, se vieron confrontados con ello y no me preguntaron, qué bueno que no lo hicieron, sino que oraron y el Espíritu Santo los guió y muchos renunciaban a sus empleos. Algunos no solamente por trabajar el domingo, sino porque eran meseros y pedían en los restaurantes que les sirvieran alguna bebida alcohólica y ellos decían, no puedo hacer más esto. Renunciaron a sus empleos y buscaban otros empleos con el deseo de guardar el día del Señor. No le demos más vueltas al asunto. No busquemos como leguleyos un vacío legal en la ley de Moisés para descartar este mandamiento. Es día para santificarlo, para adorar, así que apartémoslo. Como leguleyos, los judíos le dijeron al Señor si podían darle carta de divorcio a la mujer y Él les dijo que no. Y entonces, ¿por qué lo hizo Moisés así? Ahí está un ardid dentro de la misma ley, un vacío de la... Si Moisés lo hizo, eso es un leguleyo. Querer adaptar la ley a mi beneficio y buscar un rescoldo, por ahí, un hueco por donde me mete y diga, aquí veo que puedo hacerlo. Por ello el Señor les dijo que al principio no era así. Y en el principio el Señor reposó. Ciertamente estamos hablando del 7º día en el Antiguo Testamento, que hay muchísimos más textos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento acerca del 7º, pero vemos en la Escritura que la iglesia se reunía el día del Señor, porque es día de adoración y día para adoración. Pero es un día también, así como para adorar, es un día para reposar. El trabajo es digno y el descanso físico da dignidad al hombre.
Si trabajáramos y trabajáramos y trabajáramos y no tuviésemos un día o 2 días, un día por lo menos de descanso, entonces nuestra dignidad como humanos estaría siendo pisoteada, seríamos esclavizados, tratados como bestias. Así que les reitero, el trabajo es digno, pero el descanso físico da dignidad al trabajador y renueva el vigor y el ánimo. El cuerpo necesita descanso para mantenerse. El guardar el descanso y el adorar da sustento al espíritu humano. Las dos cosas, el adorar y el descansar, da sustento al espíritu humano. El hombre debe recordar las verdades aprendidas para no olvidarlas, y a la vez, sobre todo, el redimido debe dar gracias a Dios por su providencia. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así que debemos tomar este día para adorar y dar gracias por su providencia, por sus cuidados, por nuestro hogar, por la redención. Por ello, el Señor dijo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado fue creado para el hombre, para que reposara, para que tuviera solaz y descanso. El día está apartado para descansar y recordar lo que Dios ha hecho a favor de la salvación, no solamente de la creación. ¿Acaso no hemos experimentado muchas veces que al terminar la semana quedamos exhaustos? Algunas veces las presiones nos agobian, nos llevan a preocupaciones, y las tomas de decisiones difíciles nos llevan a estar inquietos. Pero venimos a la casa del Señor, apartamos el día para congregarnos en el día del Señor, para adorarlo, y cuando podemos reunirnos o en casa, si lo hacemos con fervor y con sinceridad, qué descanso nos da el Señor. ¿Cuántos de nuestros hermanos no han dicho eso? Venía con una carga esta y aquella, y llegué, y el sencillo hecho, que no es poca cosa, de alabarle con los cantos, de adorarlo con la oración, escuchar un testimonio, escuchar la oración de un hermano, escuchar a un hermano que canta, o el preludio que me permite estar ajeno y decirle: vine, Señor, a tu casa, vengo a adorarte, aunque tengo cargas, aquí estoy. ¿Y cómo sale uno con reposo? Y más cuando se abre la Escritura y el Señor en su amor y cuidado, lo que se lee y medita es tan indicado para nuestro corazón, que en el posludio nos quedamos, y deberíamos de hacerlo así, sentados en silencio, para continuar adorándole y alabarlo, o también diciéndole: salgo de aquí y concédeme tu fortaleza. En el silencio también uno adora profundamente. No necesitamos la algarabía. El silencio es una adoración, considero, más profunda. Y nuestro ser se inunda con su amor ese día de reposo en su casa y nos llena de esperanza y fortaleza. Porque es un día para adorar, pero es un día para reposar en Él. Y Él nos da reposo. Este tipo de descanso y reposo jamás lo encontramos en un spa, en un paseo familiar, acostados en casa viendo la televisión, sino solamente en la comunión que llegamos a tener con la familia de la fe en el día del Señor. No, jamás he dicho, hermanos, ni lo diré, que no necesitamos tomar un día o unas horas para ir al campo o a algún parque aquí en la ciudad. Jamás he dicho que no hagamos ejercicio, o si hay manera en que alguien pueda ir a un gimnasio o a un spa. Jamás he ido a uno, hermanos, pero sí a sentarme. Todo eso es bueno,
Hace unos días, hermanos, en la mudanza y otras cosas más, tuvimos la oportunidad o la necesidad de salir para llevar a nuestro hijo Toniel a un lugar, y le dije a mi esposa, dejándolo a las 4 de la tarde en este lugar, vamos al Metropolitano. Y estuvimos, hermanos, solamente 20, 30 minutos sentados, que nos dieron descanso, pero jamás se puede comparar con la comunión con nuestro buen Dios. Jamás. Es la paz que el Señor da, que el mundo no puede dar. Sé que ese descanso del que les hablo no es exclusivo del día del Señor. Lo obtenemos todos los días al acudir a Él, y debemos de buscarlo en casa. Sé también que poder tener un día de descanso con la familia es vital. Les reitero, reconfortante, de gozo, que tampoco debemos descuidar. Pero primero busquemos el reino, hagamos su voluntad, y todas las demás cosas nos vendrán por añadidura, y aún el reposo en nuestra alma. Cada séptimo día debía ser santificado y apartado para Dios. No era aquel día más santo que los demás. Todos los días son santos. Todos los días son dones de Dios, y somos responsables del uso debido de cada uno de ellos. Pero la dedicación del día especial simboliza la consagración de todos los días, tal como la entrega de los primeros frutos que lo hacían los judíos simbolizaba la bendición de toda la cosecha venidera. Así que, amados hermanos, no cambiemos el día del Señor por un plato de lentejas. El libro de Revelación nos enseña claramente que el apóstol Juan estuvo desterrado en la isla de Patmos, dice la Escritura, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y en esas condiciones, lejos de los suyos, lejos de la familia de la fe, desterrado, él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Así que allí en casa, dedique el día para el Señor. Por favor, no piense decir, la transmisión la veo a las 3 de la tarde después, o la puedo volver a ver otro día, porque tengo otras cosas que hacer. Es día del Señor. Aunque ahora sea por transmisión, aunque ahora sea por una plataforma o digital, es día del Señor. Porque nos hemos visto tentados seguramente todos nosotros a decir, bueno, podemos hacer otra cosa, ahorita voy a ver a un familiar o ir al súper. Aunque este domingo ni siquiera van a estar abiertos los súpers. Después podemos verlo en la tarde. No es cuestión de ver algo, es cuestión de dedicarse ese día. Y más si como familia en la fe hemos considerado que las 12 del día es una buena hora. Claro, pensando en que era buena hora porque llegábamos desde las 10:15, 10:30 para la escuela dominical y después seguir con el culto. Pero si no hubiese sido desde las 10 de la mañana, como otras iglesias lo hacen a las 10 de la mañana y después la escuela dominical, no es mi día, no es su día. Así que a pesar de que estamos por transmisiones, no desobedezcamos al Señor y hagamos otra cosa, al fin de cuentas que podemos hacerlo y verlo después. Es el día del Señor. Estamos desterrados de los templos, por así decirlo, por causa de la pandemia, pero en el Espíritu debemos de estar el día del Señor. Así que les exhorto, hermanos, que no dejemos de congregarnos para adorar y descansar en el día del Señor, allí en casa. No dejemos de adorar el primer día de la semana, día de la resurrección. No caigamos en la trampa. Pues ahora es una transmisión, lo veo después. Mantengámonos unidos en el Espíritu el mismo día y a la misma hora. Acordémonos del día de reposo para santificarlo. Llevamos 4 mandamientos hasta el día de hoy.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es incuestionable. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Eso es incuestionable. Entre los evangélicos decimos, los dos primeros, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tampoco lo hacemos. Entonces, ¿por qué deberíamos romper el cuarto? Tampoco debemos de hacerlo. No, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para que Jehová tu Dios. Que así sea, hermanos. Permítanme hacer oración. Sigamos orando, hermanos, por los médicos que sirven en las áreas COVID, las enfermeras. Oremos por nuestras autoridades federales y estatales, municipales. Oremos por nuestro país, hermanos. Oremos por nuestros hermanos ancianos, por los jóvenes, por los niños. Oremos que el Señor nos dé reposo, aún estando en nuestros hogares. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias porque me permites leer la Escritura con mis hermanos. Y te imploramos, Señor, que aceptes nuestra gratitud, pues pensaste en que nosotros, en este cuerpo físico que necesita reposo, aún la tierra, tú ordenaste, cada 7º año debería de reposar. La creación tuya necesita reposo. Y no solamente el reposo físico que es tan necesario, sino encontrar en ti el reposo para nuestra alma, el reposo para nuestro corazón, para nuestra mente, para nuestra ansiedad, el reposo en el Espíritu, para gozarnos, Señor, porque también podemos gozarnos y alegrarnos en tu presencia, llenarnos de júbilo y de fortaleza. Alabado seas, Señor, porque como sabio, Señor, todo sabio, como dice la Escritura, el Dios solo sabio, nuestro Salvador, aún, Señor, consideraste esto para nuestro bien. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente y a nuestro corazón, que seas con aquellos hermanos que dolorosamente tienen que elaborar el día de reposo, pero si parte del día pueden estar meditando o aún congregarse, Señor, que esa parte del día lo dediquen para ti. Por favor, Padre, bendice los hogares. Rogamos por nuestra nación, rogamos por tu protección y lleva a la vida de muchos, llévanos, Señor, a muchos a que este tiempo sea tiempo de consagración. Alienta nuestros corazones, sé con los hermanos y las hermanas que, cansados de no salir, Señor, encerrados en 4 paredes, podemos caer en desesperación. Que tu Espíritu Santo conforte y que encontremos descanso siempre en ti. Te lo ruego, Padre. Glorifícate en la iglesia y que la iglesia te glorifique. Salva a las almas necesitadas y úsanos para ello. Por Cristo te lo rogamos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en unas horas en el culto vespertino. Hasta pronto. Damos gracias a nuestro Dios por la meditación de esta tarde. Ahora le invito a que sigamos alabando el nombre de nuestro Dios a través del canto. Por favor, sigamos la indicación de nuestros hermanos músicos. Guardarás en completa paz al que confía en ti. En la
Vamos a ser despedidos en oración por nuestro hermano Fernando López. Posteriormente escucharemos un postludio y con esto quedaremos despedidos. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos. Bueno, vamos a hacer una oración para despedirnos de este culto dominical y les invito a que también ahí en sus hogares inclinen el rostro para orar a nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra, escuchar tu mensaje en labios de nuestro hermano pastor. Te damos gracias porque tú lo has utilizado como instrumento tuyo para que nosotros, Señor, pongamos por obra lo que tú quieres para nosotros y para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por los cánticos, por las alabanzas, Señor, por las oraciones y por las participaciones de cada uno de nuestros hermanos. Te rogamos, Padre Santo, que tú sigas bendiciendo a tu iglesia, que tú nos sigas dando, Señor, la bendición de podernos reunir libre y abiertamente para escudriñar tu palabra, Señor. Te ruego que bendigas cada hogar, a cada familia, Señor, y que el sustento de todos los días esté presente, Señor, y que tú reines en medio de cada hogar, Señor. Te ruego que nos despidas de este culto, Señor, y que nos dé la bendición de volvernos a reunir a través de estos medios digitales, a través de estas redes sociales, y que entre semana lo hagamos de forma presencial, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Quita todo aquello que estorba para adorarte y para glorificarte, Señor, y que toda la honra y toda la gloria sea solamente para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, te lo rogamos. Amén.